Los presupuestos generales del Estado, el papel que tiene Burgos en ellos, está siendo debate, está siendo tema de conversación durante los últimos días y nosotros vamos a hacerlo de forma más pausada, pormenorizada, intentando tocar todos los palos con el diputado popular por Burgos, Jaime Mateu, y por la diputada socialista por Burgos, Esther Peña, que antes de publicidad, Jaime valoraba estos presupuestos con un sobresaliente, con un 9. No es lo mismo lo que hacía Esther Peña, que ponía un muy deficiente y un -10. Jaime, una valoración para muchos será excesiva, un 9 de estos presupuestos. No, al juicio del Partido Popular es un presupuesto totalmente comprometido con el crecimiento económico, comprometido con la creación de empleo, que es el leitmotiv de la actuación parlamentaria y ejecutiva del gobierno del Partido Popular, y desde luego comprometido con la gente. ¿Ayudan declaraciones como las que hizo la semana pasada el presidente de la Diputación, señor César Rico, que dijo que un recorte de 120 millones de euros era muy buena noticia porque significa que había muchas obras importantes que estaban a punto de culminar o habían culminado? Por supuesto, el movimiento se demuestra andando, y si hay menos partidas es que es porque realmente se han cumplido las expectativas establecidas. Eso no significa que estemos aproximándonos a la excelencia, sino que todos los proyectos están encaminados y tendrán su culminación con el empuje presupuestario oportuno. Aún habiendo una cola importante de inversiones pendientes. Es que lo que no puede ser es catalogar un presupuesto de bueno o malo si hay más cantidad o menos cantidad para infraestructuras. Hay que ver todo lo que está detrás, que proporciona también la felicidad a los ciudadanos, como son el pago de las pensiones, el pago de las prestaciones por desempleo, una buena sanidad, una buena educación, una buena atención a los mayores, que eso también se come un 55,8% del presupuesto. 7 de cada 10 euros del presupuesto van destinados precisamente a ese fin, con lo cual no hay que fiar todo a calificar un presupuesto como bueno o como malo, una culminación o unas partidas que todos pretendemos para la finalización de las infraestructuras. Entonces entiendo que el Partido Socialista, por ejemplo, y otros partidos de la oposición se han fijado solamente en el capítulo de inversiones para dar una nota tan baja a estos presupuestos. Pues parece ser que sí, que no ha habido un análisis exhaustivo de lo que significa el pago de casi 1.200 millones a los 89.000 pensionistas que hay en Burgos, por ejemplo. Ajá, Esther Peña, ¿no ha habido más parámetros que valorar? La verdad que sí. Y aún haciéndolo, sigo considerando que estos presupuestos son impresentables y objetivamente malos para los intereses de los burgaleses y de las burgalesas. Porque al fin y al cabo es verdad, lo importante no solamente es lo que se presupuesta, que en este caso es poco, es el 43% menos que el año pasado, son 127 millones de euros menos, sino realmente el gran problema que estamos viviendo en esta provincia es lo poco que se ejecuta. Por tanto, da igual que nos inflen o que nos desinflen cuantitativamente los presupuestos, porque la realidad es que luego el dinero no llega, y el dinero en obra pública también significa creación de empleo, y eso lo necesitamos aquí. Sí, porque ¿cuántas partidas estaban presupuestadas en el presupuesto de 2016 que no se ejecutaron en ese ejercicio, Esther? Múltiples, la de la 73, por ejemplo, la de la A12, o el proyecto estrella, el AVE del tramo Valladolid, Venta de Baños, Burgos, Vitoria, que tenía un presupuesto de 160 millones de euros el año pasado, del que se ha ejecutado solamente el 11%. Y este año nos encontramos pues, que ha bajado 5 veces, 34 millones de euros solamente para este año, ¿no? Por tanto, además con una mala noticia, porque nos amplían el plazo de ejecución y se pospone la llegada y nuestra conexión con la alta velocidad con el País Vasco. O sea que es un copia y pega, pero a la baja. Yo creo que son los peores presupuestos que nos dejan en datos de la época de Aznar. Fíjate, yo creo que son los peores presupuestos cuantitativamente de la última década. Ni en los peores años de la crisis con el presidente Zapatero tuvimos unos datos tan malos para la provincia de Burgos. Jaime. Esa es una visión que no comparto absolutamente. El presupuesto disminuye por 3 circunstancias. La primera, porque se han terminado obras. Eliminemos casi 25 millones de euros derivadas del cierre del anillo de Burgos. Quitemos también la depuradora, los depósitos de cortes, y luego, con respecto a la escasa ejecución del AVE, efectivamente, 160 millones se presupuestaron en el presupuesto del año 16, pero la ejecución ha sido de 17 millones de euros. ¿Pero por qué? Por la irresponsabilidad, por pugnas internas del Partido Socialista, que no apoyó al Partido Popular para constituir el gobierno desde el primer momento. Y hemos tenido un gobierno en funciones que nos obligaron a hacer unas segundas elecciones desde hace más de un año. Y un gobierno en funciones no puede adoptar una serie de decisiones porque no tiene la capacidad para ello. Y evidentemente el presupuesto, si vamos a cifras ejecutadas de 17 millones de euros, el presupuesto no ha bajado un 43,3%, sino que ha bajado prácticamente en 2 millones de euros, porque estamos atendiendo a cantidades ejecutadas, con lo cual yo creo que la visión que tiene Esther no es la que responde a la realidad.
O sea que durante un gobierno en funciones no se pueden ejecutar obras que están en ese momento realizándose. Estábamos en un periodo de interinidad absoluta y tratábamos de hacer absolutamente lo que era justo y se podía hacer en ese momento. Y también nos hemos encontrado, como todos los ciudadanos conocen, que han sido dificultades de carácter técnico, complicadas, que han tenido que ser desbloqueadas hasta en 4 ocasiones en el túnel de Estepar. Hemos tenido problemas de cimentación, hemos tenido problemas con la subcontrata y hemos tenido problemas con la climatología. Yo es lo que decía esta mañana, presupuesto y voluntad del Gobierno del Partido Popular para traer cuanto antes la línea de alta velocidad a Burgos, eso es incuestionable. Otra cosa es las imposibilidades que ha habido tanto por circunstancias técnicas ajenas a la voluntad política, sino sencillamente achacables a temas de carácter técnico, y desde luego que en ese año, por no haber sido apoyado un gobierno del Partido Popular, para haber gobernado todos juntos y habernos todos copartícipes de todas las decisiones, esas han sido fundamentalmente las causas. Y desde luego, si eliminamos esos 160 millones y dejamos 17 y eliminamos obras tan importantes como cerca de los 25 millones, circunvalación de Burgos, depósitos, emisarios, desde luego el presupuesto para Burgos no ha disminuido nada más que prácticamente en 2 millones de euros. Pero continuando con el AVE, esas causas que mencionaba el señor Mateu son suficientemente, justifican 4 años al menos, por lo menos, de demora. Pero vamos a ver, ¿qué obra? El 16, 17 y 18. A mí me preocuparía que hubiera habido un hachazo como el que hizo el señor Blanco del Partido Socialista, ministro de Fomento, en el año 2010. Evidentemente ahí se pararon todas las infraestructuras, que cuando llegó el gobierno del Partido Popular hubo que rehabilitar más de 60 obras, ponerlas en marcha, y eso es lo que hizo el gobierno del Partido Popular. Evidentemente nosotros hemos demostrado siempre la voluntad de ejecución y la llegada de la alta velocidad a Burgos, porque es incuestionable la llegada y cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque principalmente es una de las ejecuciones que vertebran España, y sobre todo con la conexión que hay que tener con el País Vasco, que también está haciendo una gran inversión en lo que es la Y vasca. Ahora me explico por qué nadie quiere dar fechas. Cuando uno pregunta a un mandatario o a un político sobre la llegada de la AVE a Burgos, ya todo el mundo boquita cerrada, salvo el ministro de la Serna en la reunión esta semana pasada con Rico y con la Calle, que ya aventuró mediados del 2018 con unos meses de prueba, que igual puede ser 2019. Jaime, me decía. No, que efectivamente yo iba a ratificar que sí hay fecha para la llegada de la AVE a Burgos, que es el 2018, tal y como avanzó el ministro en la reunión en la cual yo tuve también el placer de estar. La última que se ha dado, de unas cuantas. Bueno, pero es la última y esperemos que sea la definitiva. Ojalá. Esther. Bueno, pues fíjate, si el señor Mateu calificaba de hachazo el último presupuesto del Gobierno socialista con más de 221 millones de euros para la provincia de Burgos, ¿cómo podemos calificar el aprobado para este año de 161 millones? 60 millones de euros menos, aun comparándolo con el peor año de la crisis económica. Bueno, y luego excusarse, ¿no? Para el Partido Popular siempre son excusas. Estos son los 6º presupuestos y desde el primero sigue diciendo que la culpa es de los otros, las administraciones, técnicos, y ahora decir que por un gobierno en funciones. No vamos a insultar a la inteligencia de las personas que nos están escuchando. Cuando hay un presupuesto aprobado, el presupuesto se tira para adelante y se intenta ejecutar. Por tanto, no tiremos balones fuera. Yo entiendo que los responsables del Partido Popular en esta provincia, que no son muy duchos a dar explicaciones sobre las grandes dificultades que estamos viviendo en los últimos años, tengan verdaderamente problemas para explicar los tan nefastos presupuestos que vamos a tener. Porque es verdad que si la inversión en infraestructuras fuera menor, porque estaríamos en un momento de crear nuevos derechos o de ampliar coberturas sociales, pues podríamos llegar hasta a considerarlo, pero la realidad es que los pensionistas de nuestra provincia van a perder poder adquisitivo, porque sus pensiones solamente van a subir el 0,25%, unos 2 euros al mes, mientras el coste de la vida, el PIB, indica que va a ser un 3%, exactamente igual que les pasa a los 23.000 funcionarios de nuestra provincia, que van a tener una subida salarial del 1%, cuando también ese coste de la vida va a ser un 3%, ¿no? Y además una cosa importante, y también hablar de sanidad, porque en el Estado dependen también muchas de las circunstancias y de la solución de problemas que tenemos en el norte de nuestra provincia, con los convenios con otras comunidades autónomas. Pues por ejemplo el Fondo de Cohesión Sanitaria, que el último gobierno de Zapatero lo dejó con 100 millones de euros, para este año no llega a los 4 millones de euros. Vamos a quedarnos en el capítulo de pensiones, por favor, Jaime. Sí, porque los mensajes que vendéis es que sois el único gobierno que sube las pensiones, ¿no? Efectivamente, así es, pero perdón, yo le preguntaría a Esther, ¿qué grado de ejecución tuvo el presupuesto que tan brillantemente está defendiendo? ¿Qué grado de ejecución? Eso me gustaría
gustaría saberlo porque aquí no tengo los datos, pero evidentemente estamos hablando de pensiones, estamos hablando de función pública. Que lo diga ella, el grado de ejecución, ¿lo puede responder? No tengo el dato, vale. el dato es importante, exacto. Esther, si eres tan amable otra vez, lo tramos y que Rafa nos He invita a traído este el debate. 11% de falta de ejecución del AVE, el próximo día traigo alguno Pero más. vamos a ver, ¿quién congeló las pensiones? ¿Quién redujo el 5% del sueldo a los funcionarios? En mayo del 2010 gobernaba el Partido Socialista. ¿Y quién se ha encargado de actualizar al 0,25 las pensiones? El Partido Popular. ¿Quién ha tenido en consideración al colectivo de los funcionarios públicos totalmente maltratado por el gobierno del Partido Socialista? Ha sido el Partido Popular el que ahora mismo está en un proceso de consolidación de la interinidad. 350.000 plazas en 3 años van a ser consideradas y van a considerarse como los interinos van a ganar, digamos, la posición de funcionario mediante su concurso de oposición, y desde luego estamos en la línea de subir el sueldo un año más. El gobierno del presidente Zapatero rebajó el sueldo a los funcionarios un 5%, que eso, yo soy funcionario y yo lo padecí, el hachazo que se pegó, ¿no? Con lo cual me parece que el hablar de que nosotros subimos un 0,25 a los pensionistas y que hemos subido un 1% a los funcionarios me parece totalmente arriesgadísimo, cuando hay unos presidentes que avalan que la gestión del Partido Socialista con estos dos colectivos fue nefasta. Si me permite, Jaime, funcionarios públicos que ahora, por lo menos los sindicatos, están pidiendo al gobierno que les devuelven lo que la crisis les quitó. Bueno, ya se les devolvió la extraordinaria con una habilidosa gestión del ministro Montoro, que se fraccionó y se devolvió las extraordinarias correspondientes a la época en la cual se les cerraron sus expectativas, y desde luego ahora mismo estamos en una oferta pública de empleo para este presupuesto de 67.000 funcionarios que van a poder acceder a la función pública. El decreto que se aprobó hace 2 consejos de ministros incrementa la posición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del estatuto docente y de los sanitarios, y se ha reducido la interinidad en los colectivos de la sanidad, la educación, muy importantes, que están muy afectados, desde un 30% hasta un 8%. Esther. Bueno, la verdad es que a mí me gustaría que nos explicara un poquito más, como partido en el gobierno, cómo van a hacer para pagar la paga extra a los pensionistas en las 2 que quedan de este año. El saqueo de la hucha de las pensiones es un hecho constatable desde que el Partido Popular llegó al gobierno, gracias a que ha podido sacarlo de allí, gracias al superávit, ¿no? Los más de 60.000 millones de euros que dejó José Luis Rodríguez Zapatero en la hucha. Pero esto no va de ni tú más ni yo lo hice mejor, no. Aquí lo que hay que hacer es responder de la administración pública. ¿Cómo vamos a pagar las pensiones a las de pagas extras? Ahora mismo, con el dinero que queda ya en la hucha, no hay. Y a nosotros es a los que nos interesa que se abra ese pacto de Toledo para debatir qué va a pasar con el futuro de las pensiones, porque el lenguaje a veces es perverso. El Partido Popular siempre dice que las pensiones, siempre va a haber pensiones, que no van a desaparecer. Mi pregunta es, ¿qué calidad van a tener esas pensiones? ¿Qué cuantías van a tener esas pensiones? Si las pensiones y el sistema de seguridad social sigue como funciona a día de hoy, no vamos a llegar. Pues Mateo seguro que tiene la respuesta, porque ya está articulado el sistema para que se puedan cobrar las pensiones, ¿no? Importe, más o menos hay 89.000 pensionistas en Burgos, y he dicho que son 1.200 millones de euros al año. ¿Cómo se va a poder seguir garantizando? Primero, con la actualización del 0,25 anual que se está haciendo, y desde luego habilitando, como este año se ha hecho, mediante préstamos al Fondo de Garantía de la Seguridad Social, que también, por cierto, el Partido Socialista echó la mano a esa caja por importe de 17.000 millones de euros en la etapa también del gobierno vuestro, Esther. Pues eso para algo es la hucha, ¿no? Para echar mano de ella. Pero el tema está ha mencionado muy correctamente, y además tenemos que centrarnos en los ciudadanos. Nuestro discurso tiene que ser los ciudadanos, y en eso estoy de acuerdo contigo, Esther. No hay que decir tú más o yo menos, sino sencillamente decir que precisamente por eso en el Congreso de los Diputados se ha constituido una subcomisión del Pacto de Toledo, donde estamos todos de acuerdo y están pasando por allí gente avezada y conocedora de la materia para, entre todos, que es lo importante, entre todos, dar una solución a la cuestión de las pensiones. Yo insisto, el sistema de pensiones español está absolutamente garantizado porque precisamente se está incrementando la recaudación tributaria. Hay una previsión de incremento de la recaudación tributaria. Se ha dejado también en manos de los ciudadanos, con la reforma fiscal anterior, más de 9.300 millones de euros. Se está creando empleo. Hemos generado ya, y queremos para este fin de año, 19 millones de empleos, y para el año 20 millones de empleo. Eso significa que la tasa de empleo en Burgos ha disminuido enormemente, y habiendo empleo es como hay cotizaciones a la Seguridad Social, y ese es el leitmotiv y el objetivo básico del gobierno del Partido Popular: 20 millones de empleos en el año 20. Vamos a ir avanzando y sacando más temas en esta mesa, en las noticias de la 8. Esther, ¿se cree la diputada socialista el compromiso de Fomento de revisar su decisión de decir no al directo por Aranda
después de un informe de viabilidad que tiene que hacer la Diputación y la Junta de Castilla y León, que analice su compromiso tanto empresarial como su posible rentabilidad. Todo esto lo fiamos ya a 2018 mínimo. Lo que está claro es que lo que no aparece en los presupuestos generales del Estado no se va a hacer. Incluso apareciendo. A veces tampoco, es verdad. La realidad que es que cuando gobierna el Partido Popular ni siquiera se ejecuta. Mateo ha puesto cara rara. Es que antes hemos hablado de obras que están presupuestadas no ejecutadas. Quiero puntualizar, ¿eh? Pero bueno, es cierto, ¿no? que lo que sí que sabemos y es una realidad es que el gobierno del Partido Popular nos ha estado ocultando información y mintiendo durante los 2 años y medio que ha tenido oculto, ¿no? en el cajón ese estudio de viabilidad que ellos ya sabían que era negativo, que no iba a proporcionar una oportunidad de desarrollo, sobre todo para la zona de la Ribera y para el enlace con Burgos. Ahora, después de además el debate parlamentario que tuvimos hace escasos 15 días, donde el representante palentino del Partido Popular dijo claramente que esta vía ni era su objetivo ni era viable, es muy difícil que las palabras en un medio de comunicación valgan más que las palabras de un debate en sede parlamentaria, ¿no? Por tanto, muy pocas esperanzas. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque ese estudio que ahora solicita el Ministerio ya lo tiene en sus manos. El propio alcalde Lacalle y la propia alcaldesa de Aranda llevó el estudio de la Universidad de Burgos, ese estudio de viabilidad se lo entregó. También la propia plataforma le ha entregado al secretario de Estado de Infraestructuras 2 estudios, también la patronal burgalesa, también el puerto de Bilbao. Si la información la tienen, el problema es que no hay ninguna intención de hacer absolutamente nada en esta línea. ¿Qué pasa? Que se están dando cuenta que los burgaleses, pero fundamentalmente los arandinos, se están empezando a cansar de tanta mentira y necesitan salir de aquella manera a explicar algo que es inexplicable. Pero no ha sido hasta que ha ido Lacalle y Rico a ver al ministro de Fomento cuando, digamos, se ha abierto alguna puerta y alguna mínima esperanza, porque antes de esa visita era el no por sistema, ¿no? Yo la verdad es que no albergo ninguna esperanza. Lo que sí que le pediría es que abriéramos una opción real, y es presentar enmiendas conjuntas para esa línea. Yo, la verdad que es una cosa muy clara, con que solamente un diputado del Partido Popular en el Congreso vote a favor de una enmienda a favor del directo, estaría hecho. Jaime. Yo no tengo ninguna duda ni soy sospechoso del ferrocarril directo que está hablando y que está aquí encima de la mesa. Yo lo llevo en mi programa electoral de la provincia de Burgos, con lo cual sería absurdo tirar piedras contra mi propio tejado. Pero hay que matizar muchas cuestiones. Vamos a ver, Esther. Con respecto a la votación en contra del Partido Popular, te explico. Ese PNL, proposición no de ley, se introdujo en una comisión totalmente extraña a una infraestructura, ¿no? Sí, cambio climático. Y evidentemente hay una pura contradicción, porque esa máquina está accionada por gasoil y el gasoil es contaminante, punto de partida. En segundo lugar, ahí sí lo reconozco. Que el error es de Unidos Podemos en este caso. Sí, pero hay que matizarlo, Esther, hay que dejarlo claro. Segundo lugar, evidentemente ahí hubo un error de comunicación por parte del grupo en el Congreso. A mí nadie me comentó absolutamente nada. Yo estaba reunido en ese momento con la Comisión Antimafia del Parlamento italiano. Yo, desde luego, si yo me entero del tema, yo hubiera presentado una enmienda y hubiera sido a lo mejor absolutamente diferente. Yo reconozco esa falta que hubo de coordinación, perfecto, pero el ferrocarril directo Madrid-Aranda, la reunión de lotería con el ministro, a la cual yo tuve el placer, como he dicho antes, de asistir, ya habíamos tenido una previa con el secretario general de Infraestructuras, con Manuel Niño y parte de su equipo, con nuestro consejero de Fomento también de la Comunidad de Castilla y León. Y la alcaldesa de Aranda. Y la alcaldesa de Aranda, efectivamente. Y en esa reunión ya esbozamos el acuerdo sobre seguir ahondando en lo que es ese estudio. Entonces, vamos a ver, Esther, si hay un compromiso con el ministro de decir, Diputación, que están trabajando a través de Sodebur espléndidamente, vamos a rematar, porque ha habido aquí mucha conversación y poca concreción, que yo lo he dicho muchas veces. ¿Por qué triunfó y se hizo el acceso al polígono de Prado Marina? Porque se dijo, presentémonos planes de empresa y qué cantidades están dispuestas a transportar. Y se hizo, y ahí está ejecutado. Bueno, pues en este supuesto yo creo, Esther, que debemos dar un margen de confianza al ministro, que se ha pronunciado favorable a ese estudio. Y hemos concretado en que en junio se tendrá ese estudio de viabilidad. Y a partir de ahí, como tenemos en septiembre que organizar los presupuestos, ya empezar los del 18, vamos a darnos tiempo a ver qué resulta de ese estudio. Pero vamos, insisto, lo llevamos en el programa del Partido Popular de Burgos y desde luego lo estamos apoyando los parlamentarios burgaleses a degüello. Lo que pasa es que hay muchas veces que nada más sale a la palestra una infraestructura en una comisión de cambio climático. La vamos a llevar también a la comisión de fomento, evidentemente, y ahí nos organizaremos. ¿Pueden cambiar mucho las conclusiones del informe de la UBU a este informe que ha encargado la Diputación? Es que, Rafa, si me permites un matiz, el informe de la UBU, entre sus varias cuestiones, que es muy brillante ese estudio, basaba la viabilidad de esa línea
lo voy a decir muy rapidito, cerrando el acceso por Valladolid y abriendo nada más para Burgos. Y eso no puede ser. Vale, ya conocemos más detalles, Esther. La verdad que no estoy de acuerdo, ¿no? Porque al fin y al cabo son buenas intenciones y aquí hay una cosa real y es el debate parlamentario que saca unas conclusiones, después de un debate se hacen unas votaciones y en este caso el Partido Popular dijo que no. Siguiente paso, hacer público por fin un estudio de viabilidad que dice que no. Y tercer paso, unos presupuestos generales del Estado que siguen diciendo que no a esta vía. ¿Esperanzas? Ojalá. Pero la verdad es que el Partido Popular lo está poniendo muy difícil. Su falta de coordinación, su falta de compromiso y su falta de transparencia está haciendo que lleguemos a este momento en que la gente está muy enfadada. Muy enfadada. Entonces, lo que hay que hacer ahora es, más allá de debates, más allá de estudios, más allá de ya se pronunciará el ministro, no. Vamos a hacer algo concreto. Vamos a llevar una enmienda, vamos a meterlo, introducir el tema en presupuestos generales del Estado, porque lo que no aparece presupuestado no existe, más allá de las intenciones. Y máxime cuando las propias intenciones en sede parlamentaria han sido decir que no. Muy breve, que tenemos un poquito de minutos. Esther, sería bastante más responsable por vuestra parte que apoyarais el presupuesto y sería mucho más fácil discutir y negociar las cosas que no con un voto frontal muchas veces antes de haberlo conocido. Una duda que tengo, Mateu, en la reunión con el ministro de Fomento, con Javier Lacalle, César Rico, también estaba nuestro invitado y algún diputado más, ¿no? Por Sandra Moneo, efectivamente. ¿Se habló de la liberalización de la P1 o no se llegó a hablar? Porque estaba en el orden del día inicialmente. Sí. No, el orden del día era más o menos abierto, pero como hubo tanta concentración de temas, hablando del directo, hablando de la 73, hablando de la 11, hablando de la 12, hablando de la pasarela de Burgos que se va a hacer en la BU11 también, del cierre de la circunvalación, de tantas cosas, quedó para una reunión más sosegada. Pero lo que hay claro con la P1 es que no se va a renovar la concesión administrativa en noviembre del 18, eso es clarísimo. ¿Pero se va a invertir en que eso sea luego una autovía? Quiero decir, porque las radiales de Madrid están dando bastante motivos para que la AP1 pague los platos rotos. Bueno, vamos a ver, ese tema yo voy a expresarme tal y como la diputada Esther Peña recibe una contestación por escrito, una pregunta por escrita del Ministerio de Fomento. Se está analizando un nuevo escenario que se plantea como consecuencia de la no renovación de la concesión administrativa de la AP1. Y es cierto, se están haciendo estudios e informes para ver qué accesos son necesarios, para poner en el orden todo lo que pueda suceder después del 18, porque nosotros vamos a ser los que vamos a abrir brecha en ese año, porque luego viene la finalización de la concesión administrativa del AP2 y del AP7, que tienen bastante más recorrido por el territorio español. Y no hay que olvidar una cosa, que la autovía, la A1, Santo Tomé del Puerto, Burgos, estamos pagando los españoles 33 millones de euros por la obra que se hizo. Nosotros, desde luego, el Partido Popular, estamos muy interesados y dentro de poco tendremos esa reunión y ya nos avanzará el Ministerio las cuestiones que se pueden hacer. ¿Este finaliza? Bueno, la verdad que fue una sorpresa que el Partido Popular no tratara el tema de la infraestructura, que necesita una solución más inmediata, porque hay que recordar que es este próximo mes de junio, en escasos 2 meses, cuando se tiene que sentar Fomento y la concesionaria actual propietaria de la vía, de la autopista, para negociar cómo se finiquita ese contrato, cómo finaliza. Bien, pues ese silencio cómplice lo que hace es escamarnos todavía más y preocuparnos todavía más, porque las últimas palabras tanto del consejero de Fomento como del ministro de Fomento nos dan lugar a pensar que esta vía no va a pasar a la red general de carreteras del Estado, fundamentalmente que no va a ser gratuita para las personas que pasen por allí. Esto necesita una respuesta certera y una respuesta más pronto que tarde. Por eso yo registré una pregunta oral que espero que en la Comisión de Fomento del Congreso de este mismo mes pueda el ministro contestarnos y dar un poco de luz sobre un tema que nos preocupa a muchos. Pues Jaime, básicamente un sí o un no. ¿Cree Mateu que el Partido Nacionalista Vasco le ha dicho a Rajoy: te apoyo los presupuestos? Sí, le ha presentado un abanico de posibilidades, entre ellas si permites que el condado de Treviño se segregue a Álava y si permites que Garoña se cierre? Afirmativamente no, en ninguno de los dos sentidos. ¿Esther? Yo creo que el Partido Popular, a cambio de aprobar sus presupuestos, va a aceptar el cierre de Garoña y alguna cosa más relacionada con infraestructuras importantes que afectan a nuestra provincia como lugar de paso. ¿Por ejemplo? Euskadi. Me preocupa, hay una teoría que habla también de la AP1 relacionada con ese pacto. ¿Jaime? No estoy de acuerdo. El Partido Popular no mercadea con un territorio que es
puramente y duramente burgalés y lo va a seguir siendo siempre. Otra cosa es que en aras del diálogo se puede negociar con la Diputación Foral de Álava. Pues hablando de burgaleses, ellos son los diputados por Burgos. En el Congreso de los Diputados nos han dado aquí su parecer, ¿no?, su puntuación y sus argumentos sobre la presencia de nuestra provincia en estos próximos presupuestos generales del Estado. Ha sido un placer recibir a Jaime Mateu y Esther Peña. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos con Muchas más gracias. actualidad.